Hola a todos jóvenes, muy buenos días, arquitecto Luis Jorge Pavón, desde Campeche, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes, bien, bien. Gracias por visitarnos, Argui. Encantado de llegar aquí este atardecer que nos está tocando, encantado de verdad. Platícanos por favor un poco para los que no sepan, ¿dónde está Campeche? Bueno, Campeche se encuentra en el sur de México, pegado al Golfo de México, y pues es una ciudad que en su época pues la conquistaron los españoles, se hizo el centro histórico con el recinto amurallado para ahora sí que el ataque de los piratas y pues es de las cosas más preciadas que ahora es patrimonio cultural de la humanidad. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy, arquitecto? Bueno, pues esta casa de unos clientes que son también amigos míos, que me dieron la oportunidad de proyectarles y hacerles esta obra, la cual que pues como verán nos arremetemos unos 5 o 6 metros para darle un poco de dignidad a la casa y que te reciba toda esta área ajardinada con los escalones. Aquí es un poquito de juegos a doble altura y como verán también arriba de la losa tenemos una lámpara que se luce desde el exterior. Está muy bien. Platícanos un poco de las dimensiones del lote, la orientación solar y las restricciones del fraccionamiento. Bueno, las dimensiones del lote tenemos que de 1340 por 30 de largo. Pues ahora sí que las restricciones en cuanto al alineamiento es nada más nos piden que nos remetamos unos 3-4 metros al borde de la banqueta, que si te das cuenta aquí tenemos un poquito más, salvo el cuarto que vuela, pero ese no es una condicionante que tenemos actualmente. Ok. Está muy bonito este espacio, ¿verdad? De este jardín y el recorrido que haces un poquito zigzagueando, ¿verdad? Exacto, la idea es que no entrar franco, sino que puedas hacer tu recorrido y disfrutar, ahora sí, disfrutar la entrada a la casa. Aquí nos recibe esta doble altura y tenemos lo que es el comedor hacia abajo para que no interfiera la vista de la sala hacia el lado de la alberca, que es un área social. Oye, esto está bueno. Bueno, Muchísimas gracias. aquí nos recibe aquí el medio baño, que bueno, se le dio un poquecito de toque así, de diseño así, romanticón, con la luz indirecta y una media luna. Ah, claro, de espejo, ¿verdad? Sí, claro. Está muy bien. Me gusta que te recibe este espacio, ¿verdad? Muy amplio. Y está en desniveles. El terreno tenía un desnivel. Tenía un desnivel, lo aprovechamos también para, como te conté, que desde la sala no interfiera las personas que están en el comedor hacia la vista de la alberca. Ok. Que pues como mis clientes son muy sociales, pues aquí tenemos esta abertura y ya tenemos el famoso interior-exterior, ¿no? Que podemos convivir. Y la cocina a la vez funge como un barcito en la isla. Ah, excelente. Ya no necesitas hacer otra terraza. No, Oye, está muy bien, ¿eh? Me gusta este juego, muy escenográfico, ¿verdad? sí. De los escalones. No, inclusive esta área la aprovechamos mucho, como me comentaste, teníamos una profundidad aquí y la usamos para que fuera esta área social hacia abajo. Ah, claro. O sea, el terreno así era, subía un poco y Sí, luego bajaba. exacto. Es un terreno un poco rocoso con aquí en el sur que le llamamos lo que es ASCAP. Sascab, claro. Sí, Y aquí se genera la terraza y el jardín te queda súper amplio, ¿verdad? sí. Había restricción posterior. No, Arqui, realmente no, pero nosotros no nos quisimos, inclusive si te das cuenta este muro de piedra, hicimos este muro para contener un poco la casa que tenemos aledaña y contiene toda lo que es la piedra y la humedad que Ahí ya, dejas un espacio entre los dos muros. sí, le metemos una especie de impermeabilizante también. Ok. Ah, pues eso está genial. Y Sí. ya nunca tienes problemas con Ya, la humedad del ya vecino. no tenemos problemas con la humedad y con el desprendimiento de alguna piedra. Se ve muy bien la fachada aquí así también de tarde. Estos de arriba son los dos cuartos de las niñas y pues ahorita si subimos veremos también el cuarto principal. Muy bien.
¿De aquel lado qué tenemos? ¿Baños de Tenemos servicio? el muro ciego y lo que nos recibe es un baño de servicio para la alberca y del otro lado el cuarto de máquinas. Ah, muy bien. Queda muy oculto. Sí, ¿Qué dimensiones tiene la piscina? la piscina tiene, si no me equivoco, 3 por 7. 3x7. Sí, Y se genera todo un área de servicio entonces de aquel lado. exactamente. Si quieres, ahorita pasamos. Aquí tenemos este pasillo que hicimos como una alacena para guardar todos los Ah, ok. cosas del súper. Y tenemos este pasillo que no interrumpe nada, que es el cuarto de servicio. Y aquí sales a la cochera. Ah, te conecta hasta la calle. Exactamente. No sé si gustas que veamos la parte de la escalera. Sí, 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 claro. Me gustó la cocina, me gusta el gesto de que no llegan los muebles hasta arriba. Y tienes una luz ahí indirecta, ¿no? Claro, es para que sigamos viendo la altitud que conseguimos. Ujú. Igual aquí generamos un pequeño barcito, que es el área del cuarto de televisión, que tenemos un desnivel, por lo que estábamos platicando. Y aquí un gran ventanal. Ah, muy Que, indirecto, ¿verdad? sí, ahora sí que me gustó mucho cómo, pues, y que tú has hecho muchos videos de él sobre Barragán, cómo abría sus espacios de juego con la luz y sombra. Y abrimos este gran ventanal para que en el día entre toda la luz. Está muy bien, ¿eh? Se siente muy, muy conectado con el jardín. Me gusta. Sí, Y gracias. es alto. ¿Qué altura tenemos aquí? Pues son varios niveles. Aquí debemos de tener 3 metros, ahí creo que son 2,90 y abajo tenemos como los 3,40. Ok. Que eso es parte del juego de alturas que hicimos. Aquí tiene la casa, está genial. Aquí haces estas trampas, ¿verdad? Para Sí, ocultar el ventanal, al menos desde afuera. sí. ¿Qué dimensiones tiene esta habitación? Esta invitación debemos de tener, si no me equivoco, 4 metros casi es 4 por 4, es un 4 por cuadrado. 4. Muy bien. Y aquí aprovechamos para este mini barcito que no está terminado, pero bueno, ahí tenemos lo básico para ver el fútbol o algo así. Ah, claro, le da buen servicio acá a Sí. Y pues esta los escalera partidos. que gira hacia arriba, que es como una espiral, y tenemos una fuente de agua. Tiene un poquito de agua, está muy bonito. Me No sé gusta si la combinación, ¿verdad? De la madera ahí está. con el Como blanco. borboncito, sí. Está genial. No sé si gustas que subamos. Adelante, adelante. Vamos. Me gusta la iluminación que trabajaste en toda la casa, ¿verdad? Esta Sí, iluminación gracias. indirecta. Es la iluminación indirecta, son dos, ¿no? Tenemos la que es la normal y se pueden apagar y jugar con solo la indirecta, que vuelve a iluminar de todos modos el espacio. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal se ilumina? Ándale, exacto. Fíjate, es suficiente, ¿te das Sí. cuenta? Realmente no se necesita mucho No, más. inclusive lo pensamos así, pero ahora sí que mi cliente me pidió por cuando hay eventos o ya Ajá. más algo más social, pues sí, a veces se requiere un poquito más de luz. Claro. Muy bien. Bueno, pues adelante. Vamos. Sí, ándale. Este Aquí, espacio sí luce mucho, ¿verdad? Con esa luz. sí, aquí igual, si te das cuenta, tenemos unos tragaluces que bañan todo este muro de luz natural. Ah, muy bien. ¿Y lo forras con, qué es? ¿Porcelanato? Este es un porcelanato de formato grande. De formato súper grande. Sí, Ah, fíjense. Vuelves a jugar con la altura acá arriba, ¿verdad? vuelvo a jugar exactamente. Y si te das cuenta, aquí tenemos una altura y al subir nos recibe otra más alta. Y tenemos este pequeño, pues, recibidor pequeño lobby de donde hacen sus tareas y todo. Igual los muebles, como bien me comentaste, ¿no? Aquí no los pegamos hasta el techo. Ajá, ¿también tienes luz ahí? Aquí creo que todavía no la han puesto. Ok. Si aquí hay como un 340, ¿verdad? O más. Sí, no, aquí sí tenemos casi los 4. Ok. Ah, ya voy entendiendo. Me gustó mucho la fachada posterior. Muchas gracias. Muy ordenada, ¿verdad? El diseño de Sí, las ventanas
con esos muros lambrines de madera. Sí, y si te das cuenta, bueno, aquí en el sur, que ya has hecho otros videos, pues son los ventiladores que hacen mucha falta, porque a veces el aire no suple que prendas el ventilador. ¿En serio? Sí, ¿Tienen los dos? sí. A veces no hace tanto calor como para prender el aire y ya prendes el ventilador. Muy bien. ¿De qué dimensiones es la habitación? Ya, esta habitación tenemos, creo que sí llegamos a los 520 por los cuatro, más el vestidor y el baño. Buenísimo, 5x4. Sí. ¿Quieres te prendo, perdón? Bueno, aquí tenemos un poquito. Esto. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Aproximadamente debemos de tener unos 380, 400 metros cuadrados de construcción. Muy buen tamaño. Su baño completo. Muy bien. La cabina en la esquina Sí, y el mueble lo tienes de este lado. sí. Su buena ventilación, perfecto. Y si te das cuenta, bueno, el tapiz, que es lo que ya fue más personalizado para ellas, ¿no? Cada quien pidió cómo quería que se viera su fondo de su cama. Excelente. ¿Qué tipo de madera utilizan en la carpintería? Esto es tipo caoba, Ok. pero ya es tratada. Ok. La que está no es, son láminas de caoba, pero sí lo hacen en macizo, el carpintero que nos hace. Realmente estas puertas vienen siendo como una exterior también. O sea, ¿Sí? sí. Y pues hicimos para que se vea la puerta más limpia, el marco, le quitamos lo de arriba, para que se vea mucho más limpio la puerta y se luzca un poquito más. Se ve muy bien. Sí. Que eso es lo que ya se está manejando más. Excelente. Ya sin el El cerramiento. cerramiento. Sí, ¿no? Sí. Sí, este es el otro color tapiz. Y pues ahora sí que cada una le puso su toque. Excelente. Y pues tenemos de último aquí, si quieres pasar. Ok. No, a este todavía pues no lo han terminado. Ya cuando regreses, porque vas a regresar. Claro. Bueno, aquí tenemos el cuarto de blancos, que se hizo este espacio para un cuarto de blancos. Ah, quedó muy bien. Sí. ¿Este cuánto medirá? ¿Como Este, 1.20? sí, más o menos tiene como 1,20, 1,30 por los, ¿cuánto tienes? 2,40 de largo. 2.40. Y aquí lo padre es que pues tenemos este pasillo que nos mete al cuarto principal. Ok. A ver, bueno, aquí va un mueble grande donde teníamos esta pantalla. Tenemos lo que es la recámara principal. Aquí una pequeña ventana, un balcón. Está muy amplia la recámara principal, Sí. ¿verdad? ¿Cuánto mide? Esta sí es casi lo de la cochera. Tenemos como 6 metros por 6 6, por 6, sí, ¿verdad? más o menos. Este pequeño balcón, que es parte de la fachada. Si te das cuenta, en la ventana ahí tenemos lo que es la celosiera que le pusimos con se me olvidó el nombre, El WPC, aluminio. como el Uber, pero en vertical. Ok. Se protege bien. Sí, Y le das ventilación cruzada, ¿verdad? sí, Que creo que es es que aquí en importante acá. Campeche es muy importante la Ajá. ventilación cruzada por los calores. Aquí tenemos temperaturas de arriba de los 40 grados en ocasiones. Sí. Por eso te digo que los ventiladores son muy necesarios, ¿no? Aquí, como verán, tenemos el vestidor. Muy bien. Muy bien aprovechado, ¿verdad? El espacio aquí. Se aprovechó al máximo. Y aquí tenemos este juego. La puerta del baño, ¿no? Sí, no, eso quisimos darle un poquito de jerarquía al baño principal, que es el que más olvida la gente a veces. Los arquitectos tratamos, como que lo dejamos de último. Aquí le dimos un poquito más de importancia. Aquí tenemos lo que es la meseta de ónix, de granito, perdón. Falta el mueble con sus ventanas hasta el techo. Y pues la regadera con una pequeña descanso. Una pequeña banca muy Banca. buena. Está interesante el mueble, ¿verdad? Cómo se despega del Sí. muro.
Sí, no, los quisimos dejar muy limpios el espejo contra la meseta. Me agrada. Quedó Gracias. muy, muy elegante. Y el baño también amplio, ¿verdad? ¿Cuánto Sí. mide el baño? No, pues imagínate, estamos prácticamente ¿Unos 6 agarrando, metros? No, pues no, es menos, ¿verdad? debe haber un Porque no poquito tiene el menos. Sí, pasillo. menos el pasillo, pero sí mide unos 5 por 1,40. Casi los 5, ¿verdad? Sí, por 1,40. Excelente. ¿Tú construiste la casa? Sí. Platícanos un poco cómo trabajan. ¿Por administración, por precio alzado, los porcentajes? Bueno, nosotros trabajamos por administración de obra, damos un presupuesto total y de ese presupuesto, pues si el cliente está de acuerdo, nos da un anticipo que normalmente es del 30 al 40% para poder comprar bastante el material de inicio, de arranque, y pues ya lo dividimos en meses, que es lo normal, y le vamos dando una especie de calendario de obra al cliente. Ok. Y sobre eso nos sigue pagando, ahora sí como administración de obra. ¿Qué porcentaje cobran ustedes de administración? Más o menos estamos cobrando del 20%. El 20. Sí. Muy bien. ¿Y qué tanto se puede desfasar del presupuesto inicial el precio final de la obra? Normalmente nosotros, bueno, en Evolucionar damos la garantía de que, salvo que sea algo como, no sé, ahorita los aranceles de Trump que causen un impacto real, nosotros no nos desfasamos del presupuesto. Normalmente, si hay algo mínimo, lo absorbemos nosotros. Entonces, prácticamente es un precio alzado lo que dan. Sí, sí, pero el precio que damos es o sea, el precio que damos el margen de error es mínimo, o sea, yo creo que es de un 5%. 5%. Sí, Ok, ok, ok. sí, Pues es que todavía es considerable, ¿no? El sí, 5, claro, 10% sí, puede ser todavía que sí, entre que dentro. tratamos de, pues ahora sí que cuidar la economía del cliente, ¿no? Claro, pero está buenísimo. Muchísimas gracias No, gracias por, a ti, por Alki. compartir los conceptos y los porcentajes, porque es bien importante que las personas sepan, ¿verdad? Que a veces el porcentaje que se cobra a los arquitectos puede variar, ¿verdad? Y puede ir desde el 10 al 20, incluso más, Claro. ¿verdad? Entonces, para que todos sepamos cómo estamos cobrando los arquitectos, es fundamental. Claro, que eso es muy importante porque, bueno, bueno, la palabra no es muy bonita, pero se ha prostituido mucho el Claro. rubro de los arquitectos por lo mismo, ¿no? No, y también por esa misma, como tú lo comentas, prostitución, pues hay tantas fallas, Claro. ¿verdad? El arquitecto que cobra 10% realmente no le está ganando a la obra, No. ¿verdad? Y aquí no nada más eso, sino ya tenemos más de 15 años de experiencia, que también eso, como lo sabrás aquí, no es lo mismo que el que acaba de salir de la carrera. Claro. Y lo vas a saber cuando contrates al que te cobra el 10%. Claro. Vas a saber por qué te lo cobró. O sea, al final vas a terminar pagando el mismo 20%, Sí. porque va a haber un chorro de extras, va a haber muchos extras y esto que no se contempló y que no se contempló. Entonces, al final, las cosas valen lo que valen. Lo que vale, es correcto. Ok, ¿cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Estamos como arquitecto Luis Jorge Pavón, Luis J. Pavón en Instagram, pero también estamos como Evolución ARQ, _arquitectos. Excelente. Pues te agradezco muchísimo que hayas compartido. Va a ser nuestra primera obra en Campeche y espero que Gracias. podamos conocer más de su arquitectura, que ya vi que hay bastante y muy buena. Claro, muchas gracias, Arqui. Un gustazo, jóvenes. No. Quiero despedirlos en la fachada, que me gustó Sí, bastante. claro. Vamos. Vamos para allá. Ya les traje arquitectura de Campeche. Todos estos lugares que no conocía, se los estaba debiendo. Oye, ¿la madera de la escalera? ¿De cuál es? Se ve muy bien, ¿eh? Sin miedo a mentirte, creo que es parota. Se ve bien, ¿eh? La parota. Bien trabajada. ¿Qué opinan, jóvenes? Dejen sus comentarios. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!